Los espacios de igualdad se crearon en 2005. La verdad es que manda un poquito narices que estamos hablando de cosas que incluso metió el propio Partido Popular en su momento. Alberto Ruiz Gallardón, que no es precisamente un político del Partido Popular progresista, recordemos que fue gracias al movimiento feminista como se paró los recortes que sobre nuestro derecho al aborto quiso imponer Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, pues fue este señor, cuando era alcalde de Madrid en 2005, el que creó unas dotaciones que en aquel momento se llamaban centros de atención social a las mujeres. No se llamaban todavía espacios de igualdad. Y principalmente estaban pensados desde un punto de vista asistencialista. Vamos a atender a las mujeres con aquello que necesiten. Pasan los años y en 2011, con también Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid como alcalde y posteriormente Botella, que entró en ese mismo año en diciembre, insisto, una vez más el Partido Popular, se hace un cambio en esa orientación de lo que tienen que ser las políticas de igualdad, se pasa a denominar estos centros como espacios de igualdad y no solamente es un cambio nominativo, sino que se empieza a entender que las políticas de igualdad del ayuntamiento tienen que ir dirigidas y enmarcadas a toda la población, no solamente a las mujeres. Esto es un problema de igualdad entre hombres y mujeres. Es un problema, por lo tanto, estructural de cómo tenemos diseñada la sociedad y, por lo tanto, la intervención tiene que estar dirigida y diseñada para toda la población. Y empiezan además también a tratarse en esos espacios de igualdad. Son una maravilla de sistema que ha sido además pionero en muchas otras ciudades, ya no solamente de España, sino del mundo. Es que yo recuerdo que en nuestra época, cuando gobernábamos con Manuela, venían de Polonia a estudiar nuestra red de espacios de igualdad, ¿no? Entonces, insisto, de lo que se trataba también era de hacer un trabajo con toda la población, de trabajar también la prevención, la sensibilización y la concienciación, y de trabajar también de manera comunitaria, empoderando a las mujeres y siendo protagonistas y sujetos de derechos, y no solamente, digamos, como receptoras de un servicio asistencial. Eso fue una revolución, si me permitís, se introdujo con el Partido Popular de Gallardón. Cuando nosotras llegamos al equipo de gobierno en el 2015 nos encontramos solo 5 espacios de igualdad en toda la ciudad. Os recuerdo que hay 21 distritos, era absolutamente insuficiente. Abrimos 8 centros más en esos 4 años y dejamos otros 4 más preparados para terminar de ser licitados y abiertos por parte de quien viniera después, que fue otra vez el Partido Popular. Es decir, se amplió la red, de manera que a día de hoy tenemos 18 espacios de igualdad en 21 distritos. Todavía el objetivo debía ser llegar a todos los distritos y no cargarnos los espacios como pretende hacer el señor Almeida. Porque los espacios de igualdad son derechos también para las mujeres conquistados durante años de lucha. Se hacen talleres para hombres y para mujeres, talleres para personas jóvenes, para trabajar pues esos micromachismos o esas situaciones de desigualdad que todas hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Esas mujeres también que se acercan a los espacios. Y lo importante que es que cuando una mujer se acerca a un espacio de igualdad, en principio a lo mejor para buscar un taller de lo más simple, que no tenga nada que ver con la palabra feminismo, que ahora parece que si la nombras va a aparecer el diablo o algo así, simplemente porque se sienten solas en casa y se acercan a hacer algo, y te das cuenta cuando empiezas a trabajar con esa persona, con esa mujer además que empieza a sentirse mejor porque está con otras mujeres de su edad o no, con problemas similares, estás trabajando de manera comunitaria y empiezas a rascar, lo hablábamos un poquito antes del programa, y dices, ostras, es que esta mujer, aparte de soledad o de ser mayor, tiene otras cositas, ¿eh? Estamos viendo que es que su marido la desprecia y ejerce una violencia psicológica sobre ella porque le dice, pero tú, ¿a qué vas a ir allí a aprender nada? Si tú eres tonta, si tú ya a estas alturas de la vida, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué te va a servir ir allí, no? Ese tipo de cosas, cuando las empiezas a poner nombre, las empiezas a visibilizar y las empiezas a trabajar de manera común, no te lo comes tú sola, te viene muy bien,
te empodera, te genera muchísima más confianza en ti misma y ayuda muchísimo a las mujeres. Y además es que estos espacios, como digo, también hace talleres con jóvenes, ¿vale? Y qué importante es que se entienda y que se afronte de manera estructural y de manera absolutamente transversal los problemas que pueda haber de desigualdad en el seno de una unidad familiar, ¿no? Y que se hable, pues eso, con la mujer, pero también con el marido, con los hijos, y que los hijos aprendan además que hay otras formas de tratarnos, que no todo en la vida es ni competición ni imponerse unos sobre otros, sino que hay otras maneras de tratarnos que se base muchísimo más en que somos iguales. No queremos competir entre nosotras ni contigo. Fuimos las brujas que hablaron de la libertad. Fuego quemando el mito de rivalidad. Señorito, señora, no es lo mismo. Mi olor y el tuyo no es lo mismo. Mirar o tocar no es lo mismo. Tendrás que abrir los ojos para ver que ya no tenemos miedo. Para ver todo aquello que heredamos. Para ver que por ellos batallamos. Juntas valientes. ¿Qué diferencias veis de lo que había antes a lo que hay ahora? Las diferencias para nosotras son evidentes con respecto a estas tareas más burocráticas que ahora se nos imponen, pero lo más notorio de este hecho es lo que supone sobre todo de cara a un futuro unido con esta estrategia de igualdad que plantea el Ayuntamiento para los años 2025-2028. Dentro de esta estrategia, pues no se recoge el trabajo que estamos realizando desde la red de espacios de igualdad en lo referente a distintas áreas que ahora mismo sí están siendo atendidas. Por ejemplo, pues sensibilización en materia de igualdad, prevención de violencia machista y sensibilización con hombres en institutos, cosas por el estilo, atención a los malestares de género más allá de atención a la violencia de género, el trabajo en orientación laboral desde una perspectiva feminista. Al final esto habla pues de lo que estamos hablando constantemente, de un desmantelamiento de los espacios de igualdad y de todas las políticas de igualdad en el ayuntamiento, lo cual supone que actualmente nuestro trabajo en ciertas líneas pues se esté cuestionando o se esté cortando, por así decirlo. Bueno, yo creo que los espacios de igualdad que tienen más de 20 años, o el primero tiene más de 20 años, han ido viviendo una evolución en la que pues nacieron como centros específicos, ¿no? Ubicados en algunos de los barrios de Madrid. Fue creciendo esa idea de que fuésemos recursos de cercanía, por lo tanto hubo una intencionalidad hacia mantener esta idea de que por barrio o por distrito, mejor dicho, hubiese un espacio de igualdad, y se fortaleció esta idea con un trabajo en red, entendiendo que las acciones ya no eran puntuales o aisladas en los barrios que contasen con estos dispositivos, sino que las propias acciones eran herramientas para transversalizar el enfoque de género y caminar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ¿no? En este cambio también vivimos como los feminismos eran la propia hoja de ruta. Lo que pasa es que en esta pregunta, ¿no?, que hace sobre las diferencias entre antes y el ahora, pues sí que hemos ido comprobando de primera mano cómo desde aproximadamente 5 años a esta parte, pues precisamente la palabra feminismo es la que se trata de eliminar, con todo lo que ello supone a un nivel simbólico y, bueno, y a un nivel concreto, ¿no?, tangible. Actualmente sí que vemos como el aumento de la supervisión de lo que se publica hacia afuera, ¿no? Con esto que comentaba mi compañera también de pues, determinadas palabras que ya no se pueden decir o se han de edulcorar. Palabras como morado, no estamos hablando de algo absolutamente, no sé, específico, algo tan general como el nombre de un color.
hemos pasado de esta supervisión, como digo, a esta eliminación directamente pues de elementos como un fanzine o un programa de radio con todo lo que supone poner la voz, ¿no? Que sean las vecinas de los barrios las que puedan tener un espacio físico, pero también un espacio externo, digamos, sí, como un lugar hacia el que poner la voz y las miradas y las reflexiones. Esto claramente esta eliminación o esta supervisión constante hasta la eliminación oculta un aumento del control sobre la intervención social que se realiza en los propios espacios de igualdad. Y esto hemos visto cómo al final limita esa sensibilización sobre las cuestiones relacionadas con la desigualdad de género, limita la sensibilización o el identificar los malestares asociados a la desigualdad, a las desigualdades de género y limita la intervención propia en prevención de la violencia de género, ¿no? ¿Estáis perdiendo la autonomía de poder hacer lo que queráis en la programación? Es una realidad que trabajamos para el ayuntamiento y por tanto es lógico, no sería realista pensar que no deba de haber revisiones. Pero nuestro malestar con respecto a esto deriva a las exigencias que percibimos sobre todo de un tiempo a esta parte. No podemos poner imágenes concretas en los carteles, ciertas palabras que antes no suponían ningún tipo de problema, de repente parecen tabú, algunas películas, contenido o mujeres activistas no son bienvenidas y parece que son vetadas en estos espacios y por ello creemos que es evidente la línea que se está intentando perpetrar con estas acciones, que es reducir e invisibilizar determinadas conversaciones, sobre todo. Bueno, yo creo que es necesario recordar que la autonomía para plantear lo que queramos en las programaciones de los espacios de igualdad siempre ha estado sujeta, por un lado, a la línea, ¿no? del departamento, digo, del área que rige estos espacios, del área del ayuntamiento, y por otro lado, a algo que no es para nada ni aleatorio ni subjetivo, ¿no? Que tiene que ver con el criterio profesional que las trabajadoras que conforman los espacios de igualdad, ya sea a la hora de realizar su trabajo de manera individual, en procesos grupales o a nivel comunitario tenemos. Entonces, sí que es cierto que, bueno, pues por lo que hemos comentado anteriormente, a partir de este control o esta vigilancia, ¿no? Hemos visto que tenemos que tener más ojo o cuidado con según qué propuestas o cómo planteamos esas propuestas. Y creo que, bueno, pues como digo, ¿no? Que sería muy interesante que ya que esta autonomía está sujeta a esas dos variables, no se nos olvide que una de ellas es ese criterio técnico y es esa especialización que tenemos las trabajadoras de los espacios de igualdad a la hora de plantear pues, talleres o determinadas metodologías o enfoques diversos para transversalizar este enfoque de género, ¿no? Entonces, ¿gozamos de menos autonomía? En tanto que tenemos que limitar o tener más precaución, porque como comentábamos antes, no, pues bueno, el feminismo parece que ya está teñido de sospecha, pues merma esa autonomía, ¿no? O por lo menos esa comodidad a la hora de plantear comodidad, insisto, bajo un criterio que no es subjetivo. Entonces, bueno, sí, podemos decir que hay menos autonomía en ese sentido. ¿Quién ha decidido estos cambios? Estos cambios no pertenecen única y exclusivamente a una cabeza, sino que al final es el resultado de tener personas en partidos políticos que nos representan, que quieren recortar todo en general y sobre todo particularmente en las políticas de igualdad. Y de que se haya
un gran desconocimiento, en parte porque no interesa, en parte porque la memoria reciente es muy a corto plazo, por lo visto, sobre las cosas y los trabajos que realizamos dentro de los espacios de igualdad. Al final, estos espacios de igualdad surgieron con un partido que ahora mismo también está en el gobierno del ayuntamiento, lo que pasa es que hace unos cuantos años, eh, y es que parece que estas cosas se nos olvida, que estos recursos eran en su momento algo tremendamente innovador, lo siguen siendo y sobre todo son súper potentes e inclusivos para la ciudadanía en general. Entonces, creemos que esto no es cuestión de una cabeza o una persona que lo haya decidido, sino que es el resultado de un montón de personas y de un montón de discursos que lo que están intentando es criminalizar los derechos fundamentales, criminalizar la igualdad, criminalizar el feminismo y ver un poco esto desde una perspectiva en la que se está robando derechos cuando lo que se pretende es todo lo contrario, sino consolidar derechos que que ya han sido adquiridos para grupos minoritarios, como por ejemplo han sido las mujeres. Nos hemos encontrado con ello hace muy poquito, semanas, con respecto a todo lo relativo con el aborto. Eh, y que al final estos discursos están calando mucho en la ciudadanía, pero porque tienen un altavoz muy potente también. Entonces, creemos que si nos escuchan a nosotras y si realmente no se manipula, ni se generan bulos, ni nada por el estilo, es el impacto de estos mensajes no sería tal. Y al final este es el resultado, ¿no? Cuando se generan estos discursos, al final lo que se genera son acciones para desmantelar, en este caso, la igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, en todas sus líneas, y, y que la ciudadanía no se dé cuenta de ello. Bueno, a mí me parece muy importante lo que decía mi compañera, ¿no? Enmarcar de dónde vienen los espacios de igualdad. Y creo que el Ayuntamiento de Madrid marca una agenda política alejada de favorecer el tejido social y los beneficios que este trae a la propia comunidad, ¿no? A través de las políticas sociales. Por eso, en vez de fortalecer las redes tanto de atención a la violencia como la referida a la igualdad, lo que se propone realmente es empobrecerlas y para finalmente desmantelarlas. Como ha señalado mi compañera, no hay una única cabeza. Es importante esto porque al final es que es más complejo. Tiene todo un mecanismo político que trata de generar un discurso hostil hacia la lucha histórica contra las violencias machistas. Y bueno, yo creo que lo que trata de hacer este ayuntamiento es que este discurso cale y adormezca lo suficiente en la sociedad como para que no nos alarmemos ante medidas tan graves como el desmantelamiento de los espacios de igualdad, la precarización y el empoderamiento de la red de atención a la violencia de género, la falsa información relacionada con el aborto, ¿no? Que salió hace un par de semanas, entre otras muchas medidas. Pero bueno, yo creo que hay una gran parte de la población de la ciudad de Madrid que no, que por supuesto que nos alarmamos y no callamos, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso también os agradecemos que nos deis voz, poder contar qué es lo que está pasando y poder mm, ver juntas cuáles son las grietas de lucha en las que poder hacer fuerza para combatir, ¿no? Todo este panorama político. ¿Cuáles son vuestros miedos? Con respecto a los miedos que nos generan esta situación, creo que
se puede ver desde dos perspectivas, o al menos yo lo puedo enfocar desde dos perspectivas. La primera, como persona que trabaja en la red de espacios de igualdad, como profesional, lo que consideramos es que dejar a un lado todas estas líneas de actuación desde la sensibilización, la prevención, las actividades comunitarias, atención a malestares de género y demás, lo único que va a fomentar es que, bueno, pues estos discursos de odio de los que hablábamos antes mi compañera y yo sigan creciendo, no puedan ser desmontados y se genere un ambiente de mayor crispación, si me apuras, y de mayor desconocimiento de otras realidades posibles. Como persona que participa en los espacios de igualdad, como persona usuaria de los mismos, lo que veo es que efectivamente seguimos recortando los recursos públicos hacia la ciudadanía. Entonces lo que siento más que miedo es rabia y frustración porque no me queda claro si con este nuevo borrador voy a poder, por ejemplo, seguir acudiendo y seguir disfrutando, seguir construyendo red con mis vecinas de distintos barrios de Madrid, si voy a poder seguir aprendiendo y compartiendo espacios, generando lazos de seguridad. Entonces me da bastante rabia más que miedo. Pero bueno, pues al final cuando apostamos por seguir recortando espacios, derechos, lo que vivenciamos es esto, que lugares que son para toda la ciudadanía dejen de serlo, que recursos que funcionan bien empiecen a estar tremendamente precarizados y además dejen de atender a un montón de gente, con lo que ello supone. Porque recordemos que también los espacios de igualdad actualmente lo que hacen es un trabajo muy importante de puente, pues a lo mejor mujeres que no identifican que están siendo víctimas de violencia de género, gracias a acudir al espacio de igualdad, pues puedo ver que efectivamente estoy en una situación de peligro y ahora ya eso sí está exclusivamente especializado para o dirigido para mujeres que hayan sido o estén siendo víctimas de violencia de género y yo no me identifico como tal, pues no voy a acudir. O sea, estamos hablando de situaciones de bastante controversia. Yo, respecto a los miedos, bueno, tengo unos miedos como ciudadana, digamos, como mujer dentro de la ciudad de Madrid y como vecina de los barrios de esta ciudad, y tengo otros miedos referidos a lo profesional, ¿no? Como ciudadana, que es ahí donde también desde donde me impulsa la lucha, siento una tristeza profunda al observar el camino de involución, ¿no? Y la gravedad que esto supone en la vida de las mujeres y no solo de las mujeres, porque como decía mi compañera antes, el camino hacia la igualdad también pasa por la sensibilización de toda la población y eso, bueno, pues al final enriquece a toda la población. Creo que es un retroceso tremendo el camino que esto ha tomado y que este retroceso, que es uno de mis grandes miedos, ¿no? Como ciudadana, es el aumento de las violencias, porque en los caminos en los que no haya una lucha activa y real hacia la igualdad de género, como se persigue desde los espacios de igualdad, es evidente que las violencias o bien aumentan o la impunidad sobre ellas va a ser mayor, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de mis grandes miedos. Hay un miedo y bueno, se mezcla con tristeza, con rabia, ¿no? Con incredulidad, que también tiene que ver con la pérdida del tejido comunitario con perspectiva de género
que sé que sucede en torno a los espacios de igualdad. Y sé que sucede en torno a los espacios de igualdad porque lo veo en mi ejercicio profesional día a día, y no solo por eso, sino porque lo veo como participante, a su vez, de otros espacios de igualdad, de procesos que tienen abiertos familiares, amigas, vecinas. Entonces, bueno, esa pérdida me parece pues, que me conecta con ese miedo, con esa tristeza y con esa rabia, ¿no? Como profesional son miedos muy parecidos, lo que pasa es que se suma una incertidumbre laboral, ante también la falta de información que tenemos sobre cómo va a ser lo que llaman desde el Ayuntamiento de Transformación, lo que nosotros creemos que va a ser una eliminación de los espacios de igualdad, eh, pero no solo referida a la pérdida o a la pérdida o no del trabajo, ¿no? Esta incertidumbre, sino también porque de continuar en lo que serían los nuevos CIAM, ¿no? Los centros de intervención, los CIAM, los centros de intervención, de atención a la mujer, pues me surge la duda de, bueno, pues sobre qué manera, ¿no? De qué manera sería la intervención, cuáles serían los focos de intervención, las metodologías, si cabría o no la interseccionalidad, porque si en el propio título o en el propio nombre de los dispositivos CIAM solamente se habla de la mujer, tengo la sensación de que volveríamos y retrocederíamos, ¿no? A esa idea de mujer como un bloque unitario y no ampliaría la perspectiva, bueno, la diversidad que tienen y que tenemos las mujeres del mundo. Entonces, bueno, pues esa incertidumbre no solo propia, sino también de hacia dónde irá el trabajo de mis compañeras de la red de atención a la violencia, hacia dónde irán todos el desarrollo del ejercicio profesional de cada una de mis compañeras de la red de los espacios de igualdad, pues bueno, también es uno de los miedos, ¿no? que aparecen. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Es necesario que hablemos de lo que está pasando en Madrid, de lo que está pasando y de lo que se avecina si no somos capaces de pararlo. Estoy hablando de que el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado y quiere implementar una mal llamada, a nuestro juicio, estrategia de igualdad, nueva estrategia de igualdad, que lo que viene realmente es a recortar derechos de mujeres conquistados durante muchísimos años, y que a nuestro juicio es no solamente un paso atrás, sino volver al siglo pasado en materias de políticas de igualdad en esta ciudad. Una de las cosas que quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid a través de esta nueva estrategia de igualdad es crear los nuevos CIAMs, los Centros Integrales de Atención a las Mujeres. Esos centros integrales de atención a las mujeres son los que quieren que vengan a cambiar los espacios de igualdad actuales y también la red de atención contra la violencia de género. Entonces nos encontramos ahora en una situación en la que a través de esta estrategia lo que está haciendo Almeida es entregarse en manos de la extrema derecha de Vox, porque lo que está implementando es justo esa política de Vox
antiderechos de las mujeres, antifeminista, antirrespeto de cualquier cosa que tenga que ver con decisiones propias sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra forma de actuar, sobre nuestras vidas como mujeres. Bueno, pues Vox piensa que tenemos que ser tuteladas, que tenemos que ser dirigidas, que nos trata como menores de edad, y todo eso lo refleja en todas sus propuestas de políticas públicas que quiere desarrollar. Y ha cogido el señor Almeida sin ninguna necesidad, porque además ahora mismo gobiernan con mayoría absoluta, con lo cual no necesitaban hacer ningún guiño a la extrema derecha para seguir gobernando, no necesitan sus votos, pero sin embargo, en quien está saliendo ganando en toda esta reforma de la estrategia de igualdad, pues es Vox, que está viendo y está consiguiendo cómo los espacios de igualdad van a ser eliminados del mapa a través de esta estrategia, que es algo que Vox lleva pidiendo desde que empezó esta legislatura, pleno tras pleno tras pleno. No es ninguna sorpresa que nos haya llegado. Y bueno, yo creo que esto es importante que lo expliquemos, porque lo que se va a quedar al final va a ser una red, como os decía, unos centros integrales de atención a las mujeres, más desde el punto de vista de la violencia de género. Y esa parte la explico también. Es decir, aparte de la red de espacios de igualdad, Madrid dispone ya de una red municipal contra la violencia de género, con distintos ámbitos de espacios de trabajo. El problema de ese ámbito de trabajo contra la violencia de género es que no hay suficientes recursos, además, ¿no? Entonces, no te cargues algo si funciona, sino lo que tienes que hacer es reforzarlo y dotarlo de más recursos. Porque además esta red contra la violencia de género está teniendo muchísimos problemas en sus licitaciones de los distintos espacios, porque no están poniendo suficientes recursos y los concursos para poder llevar adelante y sacar adelante estos ámbitos están quedando desiertos, porque nadie quiere entrar en las condiciones en las que el ayuntamiento los ofrece a gestionar este tipo de ámbitos. Entonces eso está siendo un problema muy importante, porque esa red está teniendo unos agujeros fundamentales a la hora de desarrollar su trabajo por ese problema. Desde Más Madrid lo que decimos es algo claro, y es que la igualdad entre hombres y mujeres no puede volver a lo que nos planteaban en los años 80. Estamos hablando, insisto, de volver al siglo pasado, de echar para atrás 40 años en los que primero solo se atendía a la mujer, pensando que este era un problema solo nuestro. No, la igualdad es un problema de todos, y por supuesto nosotras queremos que se nos reconozcan nuestros derechos, pero ellos también tienen que entender que estamos viviendo en una sociedad en la que ellos también tienen que hacer avances y tienen que colaborar en ese sentido. Es importante que el hombre también eso lo entienda, y que luego, por supuesto, tiene que haber una red que atienda a las víctimas de violencia de género, por supuesto, mujeres y niñas. Pero esto no se trata solamente de atender a las víctimas cuando ya lo son. Se trata de trabajar muchísimo antes para no llegar a esa situación. Y no solamente trabajar la violencia, sino trabajar la cantidad de situaciones de desigualdad que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, también de manera simbólica en muchos espacios, incluso si me apuráis, privados y públicos. No solamente la violencia, que con este nuevo modelo desaparece todo ese trabajo. Todo eso es como que ya no importara, como si ya no existiera. Se va a tratar solamente la violencia hacia las mujeres, y además con recursos absolutamente escasos. Esto es una barbaridad. Esto es no haber entendido qué es lo que está pasando. No solamente no proteger lo que tenemos ahora mismo y avanzar, sino, como os digo, retroceder. Y es muy importante que todas las personas que nos estén escuchando entiendan que esto es un riesgo brutal para las mujeres, por supuesto, pero para también la sociedad que estamos construyendo. Y por lo tanto es importante este tipo de programas, muy importantes, para que conozcamos la situación y para que sepamos que hay que luchar para que esto no pase, que hay que luchar para decir basta. No llevamos años de conquistas de derechos con mujeres que se han quedado por el camino por llegar a esta situación, para que ahora nos los quiten de la noche a la mañana de la mano de la extrema derecha.
Así que no, los espacios de igualdad no se cierran y Más Madrid estará ahí para defender y para proteger estos espacios a las mujeres, a las usuarias que están en ellos y que estoy encantada de que hoy aquí estén presentes para que nos hablen también desde su perspectiva, y también a las trabajadoras, que van a ser otra de las partes que se van a ver muy afectadas por esta reestructuración y que todo el mundo está en contra. Es que no hay nadie que esté de acuerdo con lo que el equipo de gobierno está planteando. Así que se acabó. Esto es un mensaje para Almeida y para su equipo. Las mujeres no vamos a permitir este retroceso en la defensa de nuestros derechos. ¿Cuántas mujeres ha ayudado este espacio? ¿Cuántas mujeres han llegado con lo que pensaban ellas que era una depresión y lo que se ha visto debajo ha sido otra cosa? Y gracias a que han acudido al espacio se ha podido tratar ese abuso, esa violencia que podían estar sufriendo en sus familias. Y en general, ya no solamente relacionado con la violencia, insisto, de género o machista, sino también cuántas mujeres acuden allí y lo que están sufriendo pues es violencia también en el ámbito laboral, desigualdad en el ámbito laboral, situaciones también muy complicadas, muy jodidas, y que gracias a acudir a estos centros han tenido la posibilidad de recibir información, de entender que lo que les está pasando no es normal, no se puede normalizar ni el maltrato ni la desigualdad, no. Mujeres que me estáis escuchando, que nos estáis escuchando, no tenéis por qué normalizar y aguantar eso de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que esto es así. No, no es así. Y se puede plantear salir de ahí y hacer otras cosas, y aquí hay profesionales en estos espacios que os pueden ayudar, y hay compañeras que han pasado por lo mismo que vosotras y que también os van a ayudar con sus experiencias y con su apoyo. Y Más Madrid estaremos, por supuesto, con las mujeres, porque no podemos estar en otro lado, porque somos parte también de todas nosotras que estamos sufriendo esta situación. Y además esto no acaba aquí, ¿eh? Estamos a vuestra disposición para venir las veces que hagan falta aquí en la radio, hacer asambleas, hacer reuniones con colectivos de mujeres, con grupos de mujeres. No hay nada pequeño, todo suma, todo cuenta para que esto se entienda y para llegar a todo el mundo. Entonces, lo que nos preocupa es eso, que el Partido Popular está llevando una deriva hacia posiciones también de extrema derecha, que hasta ahora no estaba visualizando, y que nos preocupa que esté pasando. Evidentemente, claro que sí, esto es ideología, porque esto no es un problema ni de hacer más funcionales los espacios, ni de ahorrar dinero, ni de nada. No es que nada de eso va a pasar, todo lo contrario. Entonces, esto es pura ideología. Y lo que nos preocupa es que el Partido Popular esté en esa deriva. Porque, además, yo voy a decir una cosa. A mí no me cabe la menor duda de que hay muchísimas mujeres dentro del Partido Popular que no están de acuerdo con esto, pero que no se atreven a alzar la voz porque son sus jefes los que lo están llevando a cabo. No me puedo creer, insisto, que siendo un modelo que implementara en su momento el propio Partido Popular, que no salió de la extrema izquierda, que queremos hacer no sé qué, ni de las feministas locas y radicales, no me puedo creer que esto sea mayoritariamente aceptado dentro de su propio partido. Pero lamentablemente quienes gobiernan es quienes lo están intentando implementar, y nos va a afectar a todas, ¿eh? No nos equivoquemos. A todas, tengamos una ideología u otra, nos va a afectar este retroceso en las políticas públicas que deberían estar preparadas para trabajar en conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Esto nos va a pesar a todas y mucho. No es un tema tampoco económico, es que lo que tiene que hacer el señor Almeida es al revés, es poner más recursos económicos y más personas para que los servicios de los que estamos hablando se puedan dar de manera digna. Mirad, os voy a dar algún dato. La red municipal contra la violencia de género ha aumentado en los últimos años en un 40% los casos que está tratando, en un 40%. Eso con el mismo número de personas. No es viable, no es posible. Si aumenta la necesidad de atención, tiene que aumentar el número de profesionales que atienden a esas personas.
Y por lo tanto, esto no es un problema de ahorro económico en sí, que evidentemente debería invertir. No es un gasto, es una inversión. Los servicios públicos y las políticas públicas son inversiones, no se pueden considerar como gastos. Inversiones en mejorar la vida de la gente, que es muy importante. Entonces, lejos de invertir más dinero en poder proteger a estas mujeres y en seguir manteniendo los espacios de igualdad como espacios en los que se acerca a todo el mundo, si el alcalde hubiera pisado algún espacio de igualdad y conociera de verdad la labor que se hace allí dentro, no estaría planteando lo que está planteando. Yo sí tuve la oportunidad, en el caso, cuando estuvimos gobernando, por ejemplo, visité varios, los de Chamberí, Carabanchel, pero me acuerdo especialmente el de Carabanchel, cuando visitamos el espacio, ahora se llama Lourdes Hernández, antes tenía otro nombre, lo visitamos Manuela, Carmena y yo en aquel momento, cómo nos contaban las mujeres las cosas que hacían allí y lo bien que les había venido para su propia vida, ¿no? No puede, bajo ningún concepto, plantearse acabar con ellos. Y si lo están haciendo ahora, es como os digo, porque no tienen alma, no tienen ninguna sensibilidad y les da igual lo que nos pase a las mujeres y les da igual trabajar por la igualdad en esta sociedad y les da igual todo. Se trata de ver quién es más facha a la hora de plantear sus pensamientos y sus políticas y se gana 10 votos más o 10 votos menos. Muchos años de lucha feminista, vuelvo a insistir, conseguir desde el voto, desde el derecho al aborto, al derecho de participación en política, a muchísimas cosas, para ahora ceder ni un paso en lo que está ocurriendo. Absolutamente imprescindible avanzar en políticas de igualdad y con perspectiva de género, con políticas públicas y hablar de feminismo, que no deja de ser, insisto, igualdad entre hombres y mujeres, que es que no nos sobran espacios, nos faltan. Que las mujeres tenemos un espacio en esta sociedad que nos ha costado mucho conseguir porque hemos tenido que pelearlo, a pesar de que era nuestro espacio natural como personas que estamos aquí, que somos la mitad de la población. Y hemos tenido que pelear con los señores han tenido que ceder espacios y claro, por supuesto, cuando uno cede de su parcela de poder es muy jodido, es muy complicado, porque uno ha tenido unos beneficios, unos privilegios y de repente no se da cuenta, mejor dicho, porque sigue luchando contra ello, pero de repente llega una mujer y le dice, oye, es que tus privilegios son a costa mía. Entonces, no, aquí no va a haber privilegios, aquí vamos a vivir de igual manera las dos, tanto el hombre como la mujer, y vamos a tener los mismos derechos y los mismos deberes. Claro, eso cuesta mucho. Entonces, aquellos que han tenido esos privilegios no quieren cederlos, no quieren perderlos. Esta situación, aunque la estrategia de igualdad se haya aprobado ahora y venga fuerte en contra de los espacios de igualdad, pero los espacios ya llevan años sufriendo que hay de ciertas cosas de las que no se puede hablar, que hay ciertos términos que no se pueden utilizar, que feminismo ya no es una palabra que podamos utilizar de manera natural, pero ¿por qué no? Si el feminismo lo que habla es de la igualdad entre hombres y mujeres, si no hay algo más liberador que hablar de feminismo en general. Entonces, esto es algo que se viene trabajando de un tiempo a esta parte, que con la aparición de la extrema derecha en este país y la aparición sobre todo en las instituciones, eso que antes a lo mejor podía resultar algo vergonzoso hablar de lo que se pensaba, ahora se han envalentonado y han decidido que no, que van a salir a por todas a recuperar sus privilegios y a recuperar esa situación que tenían de poder, porque sienten que no tenemos derecho nosotras no a quitárselos. Vuelvo a insistir, si es que es algo que tenías a costa de mí, a costa de mi vida, a costa de mis derechos. Si yo lo que no quiero es coger y quitarte a ti para ponerme yo lo que quiero es que estemos los dos. Entonces, toda esta política está basada en eso, en ir contra esos avances que hemos hecho. Ahora resulta que todos los problemas que tiene la sociedad nos lo quieren hacer achacar a que el feminismo ha ido demasiado lejos. No, señores. El feminismo no ha hecho todavía todo lo que tiene que hacer y son ustedes los que, cogiéndose y perpetrándose ahí en esos espacios de poder, y son ustedes los que, asesinándonos a las mujeres durante tantísimo tiempo y vulnerando nuestros derechos y nuestro ámbito y nuestro cuerpo, pero también nuestro trabajo y todo, son ustedes los que han hecho que esta sociedad sea así y nosotras no lo vamos a consentir.
llegas de bajón, llegas triste, llegas pensando que es que a lo mejor hasta arriba de ansiolíticos y de antidepresivos, porque lo que tú tienes es una depresión por la edad, porque estás menopáusica. No, no, no. Es que todo esto me pasa porque no tengo mi lugar, porque me están continuamente diciendo que no valgo para nada, porque ya no tengo espacio, porque no me siento, incluso nosotras mismas, pero por la educación que hemos recibido machista durante tantísimos años, por ejemplo, se van los hijos de casa y de repente no nos sentimos útiles, porque nos han enseñado que la maternidad es prácticamente el objetivo principal y casi único de cada mujer. Entonces, si no eres madre, ya eres un ser extraño, y si eres madre, tienes que vivir por tus hijos, y cuando tus hijos se van, de repente tu vida se queda vacía. Y es por eso, porque nunca se nos han considerado, vuelvo a insistir, como sujetos de derecho, sino como objetos que eran utilizados por la sociedad y por el sistema para desarrollar el estado de bienestar en las viviendas, en los hogares, que bien ha venido que durante tantísimos años las mujeres hayamos cuidado a los menores, a los mayores, a los enfermos. Esos son servicios públicos que uno se ahorra, porque para eso ya estamos las mujeres encerradas en casa, encerradas en el hogar, porque nosotras pues valemos menos. Entonces ya están los hombres que salen a conseguir traer el dinero a casa y a desarrollarse y a tener una vida pública. Bueno, pues ya está bien. Y todo eso es lo que trabaja un espacio de igualdad. Y lo que dices tú, muy interesante. Trabajas con esa mujer que luego al final hace de altavoz en su entorno. Hace de altavoz en su casa, hace de altavoz en su familia, hace de altavoz con sus mujeres. Y por eso esa prevención, esa concienciación, esa sensibilización, no podemos abandonarla. Y con este nuevo modelo del Ayuntamiento de Madrid se va a abandonar, porque solamente se va a dedicar a tratar a las mujeres de manera asistencial cuando ya son víctimas, y no previamente para impedir que llegues a ser víctima. Es que eso es lo que principalmente se tendría que estar trabajando. Y luego, por supuesto, tener tu red de atención a las víctimas, porque lamentablemente sigue habiéndolas. Pero es que lo que realmente es revolucionario y es cambio estructural, que insisto, era un modelo que seguían y que éramos ejemplo en multitud de sitios, de países y de ciudades, es eso, es trabajar el previo. Es que es fundamental, porque si no trabajas el previo, nunca va a haber un cambio estructural. Siempre estarás trabajando las consecuencias de esa sociedad machista y patriarcal que nos tiene oprimidas, pero nunca la raíz para que eso deje de ser así. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado, que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado, que se quede allá, bien enterrado, que se quede allá, está en tus manos. A mí, desde luego, se me pone la piel de gallina cuando escucho esos relatos, porque es que es la vida misma. Y ¿qué derecho tenemos a quitarle ese espacio de sostén, ese espacio de compartir a una mujer que lo necesita? Es que aunque solo fuera una, es que me da igual. Es que, ¿cómo puede ser que desde una administración pública, que con todas las leyes en la mano, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley contra la violencia de género, todas las cartas que el ayuntamiento firma también a nivel europeo de igualdad entre hombres y mujeres, con toda la legislación, ya no solamente la política en la mano, tendríamos que todo lo que estuviéramos haciendo estar enfocado a conseguir avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso no se hace quitando recursos. Y recursos que funcionan, además, porque es decir, bueno, es que este recurso no ha funcionado, entonces nos tenemos que inventar otra cosa porque la gente no está contenta. Pero es todo lo contrario. Si hablas mínimamente con las personas, con las mujeres que acuden a esos ámbitos, y con los hombres y con los jóvenes, te dicen, ostras, pues a mí me ha valido de mucho. Me ha hecho plantearme y replantearme que hay ciertas cosas de las que hago que yo pensé que eran parte de la normalidad de la que hablábamos antes, pues que no lo es tanto. Y me han hecho pensar, qué importante es eso. Que ahora toda esa parte de la juventud que yo me niego a pensar que es toda, y no lo es, esa parte de la juventud que ahora piensa que con una dictadura se vivía mejor que como estamos viviendo ahora, esa parte de la juventud yo la haría pasar por todos estos recursos para que sepan lo que es la vida. Lo que es la vida. Y la vida, para conocerla, tienes que ir en los espacios y en los ámbitos donde están las personas que cada día sufren y que cada día necesitan estar acompañadas y trabajar de manera colectiva, no individual, el cómo se sale de eso.
Y estos espacios son parte de la vida y tienen que continuar. Qué flaco favor le hacemos a la memoria de todas las mujeres cuyos nombres están en esos espacios de igualdad. Qué flaco favor le hace el ayuntamiento al intentar cargarse los espacios. Si se levantaran de sus tumbas, serían las primeras que estarían luchando en contra de esta estrategia de igualdad. ¿Tú te imaginas, Lourdes, si supiera lo que están intentando hacer ahora, lo que estaría haciendo? Estaría en la calle completamente, enfadadísima y luchando para que esto no ocurriera. Y qué importante lo que dices, es que esos son los espacios que a veces al final nos centramos solo en las violencias, pero volvemos a insistir. Es que hay mucho más aparte de las violencias, que en los espacios se trata, se trabaja, y si no, eso va a desaparecer. Eso, el acceso a la memoria de las mujeres, las grandes olvidadas, de la historia en general, de la política, de la ciencia, de la educación, de todos los ámbitos. Lo decíamos antes de empezar el programa, es que lo que no se nombra no existe. Exactamente. La invisibilidad lo que provoca es que al final no sepas que eso ha pasado, ha existido, y por lo tanto carezcas de elementos además y de personas, en este caso mujeres, que sean esas a las que referirte o en las que fijarte y decir yo quiero ser como ellas. Yo quiero ser como ellas, ¿no? Y que la mujer, como sujeto de derecho y como protagonista de la historia y de la sociedad, tiene su papel, tiene su lugar y va a seguir teniéndolo más. Y mira, ¿sabes qué? Que hay una cosa que está clara, y es que el feminismo ha parado durante muchísimas ocasiones en la historia los retrocesos que ha habido sobre los derechos de las mujeres. Insisto, lo decía al principio del programa, con Gallardón pasó cuando intentó hacer recortes con nuestro derecho al aborto. Y yo estoy segura que lo vamos a volver a hacer. Que esta estrategia no va a poderse implementar porque vamos a pararlo, y vamos a pararlo desde las instituciones, haciendo la labor que hacemos, por ejemplo, nosotros desde Más Madrid, desde las calles y desde todos los ámbitos, porque esto va de derechos de las mujeres principalmente, pero va de derechos y de igualdad que nos afecta a todos. Que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos, que otra herramienta es el voto. No es la única, que no se nos olvide que no es la única, y que en la calle hemos parado muchas cosas a pesar de cómo está repartidas las cosas en las instituciones, pero también es una herramienta que está en nuestra mano, y que las mujeres tenemos que votar opciones políticas que no vayan en contra de nuestros derechos. Y eso tenemos que hacerlo cuando vayamos a la urna, y lo tenemos que tener muy claro. Lamentablemente nos preguntan solo cada 4 años, por eso digo que también es muy importante otro tipo de luchas que no se dan solamente en el ámbito institucional o con el voto, pero yo lo que pediría es que para evitar este tipo de cosas, recordemos cuando vayamos a votar opciones políticas que no vayan en contra de nuestros derechos. Y simplemente con eso ya habremos avanzado muchísimo. Y ojo, lo que dicen la mayoría de las encuestas y de los estudios sociológicos y demás es que las mujeres votamos así, votamos sabiendo que tenemos que votar a aquellos que no vayan en contra de nuestros derechos. Y lo que nosotras queremos y queremos seguir difundiendo es que lo tenemos que hacer muchísimo más mayoritariamente. Que no nos podemos quedar en casa, que quedarse en casa es al final hacer que otros decidan por ti. Y no van a decidir nada bueno por ti aquellos que te quieren quitar derechos y que te quieren quitar del medio, y que quieren que vuelvas, como decíamos antes, a tu hogar, que no salgas de ahí, atada a la pata de la cama, que te dediques a los cuidados y que ese sea tu único rol en esta vida, porque es para lo que has sido creada. Que seas madre y que disfrutes siendo madre, porque es algo maravilloso, que por supuesto nunca tiene ningún problema ni ningún momento difícil. Entonces, primero, que no nos quedemos en casa cuando llegue el momento de votar, y luego que votemos opciones que no vayan en contra de los derechos de las mujeres. ¿De qué manera se puede ayudar también? Pues mira, a mí me consta que se han creado varias plataformas de trabajadoras de los espacios de igualdad. No sé si de usuarias también, pero en cualquier caso hay varias entidades y asociaciones. Mira, ahora nos cuentan las chicas, genial, aquí venimos todas a aprender al final, así que genial.
y que se están organizando charlas y se están organizando, pues igual que hacéis vosotras aquí, que os agradezco muchísimo porque es un altavoz muy importante, pues pequeños espacios comunicativos, porque lamentablemente no tenemos el acceso a los grandes medios de comunicación, pero qué importantes son también estos espacios que llegan a las personas que habitan nuestros barrios, y que la gente se acerque y que se acerque incluso a su propio espacio de igualdad. Si no lo conoce, a lo mejor hay que repetir la lista, incluso la dirección, para que lo sepan, y que se acerque y digan, oye, yo quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudaros? ¿Cómo puedo apoyar? Y que la gente no dé nada por perdido. La batalla que se pierde es la que no se da. Y estamos aquí para no permitir que esto al final se llegue a cabo. Entonces, a nosotras nos toca un trabajo, digo, a las responsables políticas desde las instituciones en dar la pelea. Es verdad que ellos gobiernan con mayoría absoluta, con lo cual nosotros lo que intentamos es ayudar a visibilizar y a concienciar sobre la problemática que tenemos. Por eso yo estoy aquí y otras compañeras en otros sitios y en todos los que nos invitéis. Y luego a cada una de nosotras nos toca organizarnos, acercarnos, decir cómo podemos colaborar, estar en las concentraciones que se organicen, en las manifestaciones que se organicen y montar la parda. Y montar la parda para que esto no se lleve a cabo y finalmente lo podamos echar atrás. Acordaros de Gallardón. Vuelvo otra vez con el mismo ejemplo y siento ser pesada. Gallardón era el ministro de Justicia y presentó una reforma de la ley del aborto que iba en contra de nuestros derechos y recortando absolutamente el derecho al aborto. ¿Qué hizo el movimiento feminista? Se movilizó brutalmente en las calles. ¿Y qué consiguió? Que este señor retirara esa reforma y dimitiera. Ostras, ¿cuántos movimientos en este país han conseguido echar abajo a un ministro y una reforma de ese tipo? Por eso no deis nada por perdido. Todo es posible. Solamente vuelvo a insistir, aquella batalla que se pierde es la que no se da. Tenemos ejemplos en la historia en las que hemos conseguido cosas estando en la calle juntas, luchando por objetivos comunes, que siempre es la de defender nuestros derechos. Creo que es importante decir que no hay que resignarse, que las cosas se pueden cambiar y que tenemos ejemplos en la historia muy recientes que nos lo han dicho. Así que a por todas y a parar esta barbaridad entre todas. Yo quería ahí también incidir en agradecer a las trabajadoras de los espacios de igualdad la labor que han hecho durante todo este tiempo y la que siguen haciendo. Porque creo que es de justicia, ¿no? Acordarnos también de esas profesionales que están ahí peleando y que ya tienen narices que para poder intervenir y para poder hablar de su situación, como pasaba aquí en el anterior programa y creo que hoy también vais a poner, tengan que modificar su voz, se les tenga que distorsionar para que no se las reconozca, porque no pueden levantar la voz para decir lo que están viviendo, porque pueden sufrir represalias. Pero ¿en qué país estamos viviendo? ¿En qué ciudad estamos viviendo para que una trabajadora, una mujer, una persona no pueda decir lo que está pasando y lo que está viviendo porque se puedan tomar represalias contra ella? O sea, esto es muy grave también, es muy grave. Las trabajadoras que no se las deja ejercer su labor, que se las tiene coartadas, que no se las deja, como decíamos antes, no puedes nombrar esto, no puedes colocar aquello, no puedes decir no sé qué, lo que tienes que hacer es esto, no puedes salirte de este guión. Y trabajadoras que ya veremos qué va a pasar con ellas, Ya veremos si van a seguir en su puesto de trabajo, aunque en un principio el ayuntamiento ha trasladado que sí, pero a mí no me salen las cuentas, porque si los espacios de igualdad van a desaparecer, ¿dónde van a ir esas trabajadoras? ¿Las van a incluir en los espacios de violencia de género? ¿De qué manera? No nos vamos a callar, 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 no nos vamos a callar. No nos vamos a callar.